Llegó el día. Nos vamos a Bali. Hoy es 3 de agosto del 2022 y hace como 4 días que estamos aislados porque tenemos COVID y decidimos hacer algunos planes para el año que viene. Así que esos son los planes. Nuestro plan inicial era ir a ver a la familia argentina, pero después de la pandemia subieron tanto los precios que se nos volvió imposible. Esto salieron los pasajes para los 3 a Indonesia y eso en dólares norteamericanos, que serían aproximadamente eso en neozelandeses nos saldría irnos a Argentina para la misma fecha, más del doble. Bueno, aproximadamente el doble. Después de despedir a la integrante de 4 patas de esta familia y a los amigos que se quedaron cuidándola, partimos rumbo a Auckland en auto. Inicialmente teníamos solo 2 vuelos, uno Auckland-Melbourne y otro Melbourne-Denpasar. Se suponía que a las 12:45 del mediodía ya íbamos a estar en Bali recorriendo las callecitas de Denpasar, pero no, la aerolínea nos cambió los vuelos agregándonos otra parada en Sydney y más tiempo de espera, haciendo que el viaje dure un poco más de 19 horas. Todo esto sin contar las 8 o 9 que nos llevó a manejar de Napier a Auckland por el camino largo a causa de la destrucción que causó el ciclón Gabrielle en la ruta directa. Y las 6 o 7 horas de espera en el aeropuerto de Auckland, o sea, aproximadamente 35 horas en total. Bastante largo para un destino que está tan cerca, ¿no? Pero no importaba, porque teníamos el privilegio de estar de vacaciones. Ese era nuestro vuelo, y esa era la hora actual. Por supuesto que nadie durmió. Aldo se puso a hacer tarea de la escuela a la 1 de la mañana porque estaba aburrido. Para entretenernos, hicimos un sorteo para ver quién volaba del lado de la ventanilla en cada uno de los 3 vuelos a Bali. Después del transfer del aeropuerto internacional al doméstico, mucho hambre, mucho sueño y más tiempo de espera, nos tomamos el segundo vuelo a Melbourne. Se sintió eterno, pero finalmente llegó el momento. Ayuda muchísimo que Aldito se porte tan bien en estas situaciones. Más de un día de acá para allá, con hambre, con sueño, y sin embargo, ni una queja. There's something that I've got to say. An aeroplane
but some things stay no matter where you go. Do you still love me, Liza, babe? Please tell me yes or no. When the world turns ugly, we turn inside, try to find a good thing. Hay un montón de cosas que los viajeros saben que no conviene hacer en el aeropuerto. Una de ellas es cambiar dinero ahí, porque la tasa de conversión siempre suele ser más alta. Y bueno, generalmente todo es más caro en los aeropuertos. Pero como llegamos de noche y hacía 35 horas no dormíamos, no teníamos muchas opciones. Así que cambiamos lo justo y necesario para los primeros 2 días y compramos la tarjeta SIM para el celular con paquete de datos. Después caminamos 2 cuadras para salir de la zona del aeropuerto y nos pedimos un Gojek, el equivalente a Uber pero de Indonesia, para que nos lleve al Airbnb que habíamos alquilado para las primeras 3 noches. Vamos a hacer unos nudos porque todavía estamos en Nueva Zelanda. ¿Quieres contar del periplo? Sí, llegamos súper tarde porque nos cambiaron los vuelos y hasta que pudimos comprar un chip para internet y aprender a usar la aplicación para pedir el taxi y todo lo demás. Se hizo súper tarde y cuando llegamos, nos llevó el taxi, nos llevó al destino y el destino estaba equivocado, así que tuvimos que hacer casi 15-20 minutos más hasta un nuevo lugar. Y bueno, en Nueva Zelanda serían las 5 de la mañana, o sea que hace ya 48 horas más o menos que estamos despiertos viajando de un lado para el otro. Desde el lunes a la noche que no dormimos. Exacto. Esas son las noticias. Primer día en Bali. Dormimos como unos bebés. Ahora vamos a ir. Nos sirven el desayuno. No, pero los bebés no duermen. Bueno, como un bebé durmiendo plácidamente. Vamos a ir a. Nos van a servir el desayuno. Ahora cuando salgamos les mostramos afuera. Pero alquilamos una auténtica casita balinesa para nuestros primeros 3 días. Y es hermosa. Teníamos la fortuna de que los desayunos estaban incluidos. Y no eran cualquier desayuno. Eran el auténtico desayuno balinés hecho por los anfitriones de la casa, Ayu y Ngura. Mientras esperábamos que nos lo sirvan, nos invitaron a explorar los rincones del patio. I hope you like it, Aldo. I eat everything. We prepare a little spicy, probably. It's alright, it looks wonderful. So in the warung you will see this kind of food. And this one is chicken. Chicken. Chicken but with spiced. Not spicy but spiced. Yeah. You know the ginger shallot. Yeah. Thank you. Terima kasih. A ver. ¿Cómo es? Está fresquito. ¿Está fresquita? ¿Y qué es? ¿Dulce? O sea, es como una sandía, como un melón. Al final se pone un poco salado, pero primero es dulce. A ver, está. Parece papaya, eso ya lo conocemos. Esto es pollo, con spice, con especias. Qué bueno desayunar esto todos los días. ¿Probaste esto? ¿Está picante ese pescado? Esto es pescadito.
Increíble. Picantito y especiado. La señora nos hizo un mapita, se sentó un rato largo con nosotros a explicarnos los lugares que podíamos visitar. Ahora vamos a ir a explorar los alrededores usando el mapa que nos dibujó la señora. Le voy a dejar de decir la señora, de ahora en adelante le pongo nombre. Se llama Ayu. El lugar es precioso, la verdad que estuvo increíble. La gente súper cálida y amistosa y el lugar es precioso. Vamos a ver qué onda. Tenemos mucho calor, todavía nos estamos atemperando, pero es parte de la aventura. Empezamos a caminar por las calles de Denpasar y notamos que habían ofrendas por todos lados, en las veredas, en las motos, en los negocios, en las entradas de las casas y en los templos, por supuesto. Estas ofrendas se llaman Chanang Sari y como muestra de respeto hay que tener cuidado de no pisarlas. Además de las ofrendas, no paraban de captar nuestra atención las fachadas de las viviendas. El nivel de detalle que tenían las esculturas era absolutamente increíble. No se sorprendan si ven mucho de eso en este y los próximos videos. De camino al centro lo vimos a Messi y al mismísimo Colonel Sanders Balinese. Hola Messi, ¿cómo estás? Mira, no, ¿cómo estamos? Nos dimos cuenta de que habíamos llegado al centro de la ciudad porque identificamos la estatua de las 4 caras que Ayu nos había mencionado. Patung Chatur Mukha está en una rotonda y cada una de sus caras indica cada uno de los puntos cardinales. Para ese entonces no dábamos más del calor, así que paramos un ratito a descansar a la sombra en una plaza. Todos los nenes de edad escolar estaban en la escuela en ese momento, eran casi las 2 de la tarde, así que Aldito llamaba la atención no solo por no ser balinés. De hecho, la gente que nos saludaba y se acercaba a hablar nos preguntaba de dónde éramos y si Aldo estaba de vacaciones escolares. Después de un descanso, bastante agua y protector solar, seguimos explorando. Había mucho movimiento en el parque. Además de los chicos de la plaza, había gente jugando al ajedrez, conductores de Gojek tomándose un descanso y vendedores ambulantes. Nuestra siguiente parada fue un templo. Cuando nos acercamos a leer el cartel, 2 señores que estaban cerca nos ayudaron a colocarnos la vestimenta tradicional que teníamos que usar para entrar. Estaba junto al cartel en una cajita, lista para ser usada por quien la necesitara. A pesar de estar en pleno centro, la paz y el silencio que había una vez que entramos era increíble.
Acto seguido fuimos al museo que estaba al lado del templo. Pero si comprábamos las entradas nos quedábamos sin plata para comida, así que al final no entramos. Como el lugar a donde teníamos que ir a cambiar más plata quedaba bastante lejos, ya habíamos decidido que íbamos a ir al día siguiente y que lo que nos quedaba de cuando cambiamos en el aeropuerto nos tenía que durar por el resto del día. Íbamos por las calles queriendo absorberlo todo, sin perdernos nada. Hicimos una parada en el café preferido de Año y Mura. Resultó ser la clase de lugarcito que nos gusta a nosotros, el lugar al que van los locales. Pedimos un chocolate, un iced tea de limón y un café de Bali frío y pagamos alrededor de $1.50 cada uno, más o menos. No le tires chocolate adentro. No tiene control. ¿Cómo que no? Después del lujo del té helado de limón, la chocolatada fría y el cafecito balinés, cruzamos la calle y nos encontramos con el impresionante mercado tradicional, ubicado al lado de un pintoresco riachuelo que recorría la ciudad. Por lo que habíamos visto en internet, de noche se volvía aún más pintoresco, con un montón de luces de colores, familias y amigos reunidos comiendo y compartiendo en la orilla. Hay 3, hay 4, hay 5, ¿Qué? hay 6. 6 baby geckos. Correte, mi amor. Perdón. Les recuerdo que pueden activar los subtítulos en YouTube para entender las partes donde hablamos en inglés. Tomorrow we bring a bag. Today is first day. Tomorrow we bring a bag. Aunque hay partes donde ni yo entiendo qué decíamos. Gorlami. Mi scusi, con me? Gorlami. Bali saffron. Clove. Mira qué limones para tus alfajores, ¿no? Esta es la que comimos hoy a la mañana. Y esto es passion fruit. Ah, maracuyá. Maracuyá. Eran varios pisos donde podías encontrar frutas, verduras, carne, pescado, telas, ropa, artículos para el hogar y demás. Por ser turistas, en ocasiones nos seguían los vendedores, con la intención de que compremos algo de su puesto. Aunque a veces se tornaba incómodo, eran situaciones que se podían sobrellevar con amabilidad, respeto y paciencia. Estaba caminando en el mercado y una señora de uno de los puestitos me dio esta flor para que me la ponga acá. Seguimos explorando los alrededores del mercado porque había más puestitos. Daba la impresión de que la hora pico había pasado, era pasado el mediodía, y de que muchos vendedores se tomaban un descanso antes de volver a abrir a la tarde. ¿No querés filmarme siendo abajo?
al mercado central a descansar un ratito y nos pusimos a hablar con un señor que estaba esperando un taxi. Y bueno, la mayoría les decís que sos de Argentina y Messi, Messi, Maradona, Maradona. Si usás alguna palabra en balinés, están como muy agradecidos y sonríen. En general súper amigable la gente y te saludan, los nenes salían de la escuela y nos saludaban. El café donde, nos decía este señor que el café donde tomamos hace un par de horas atrás es la brewery, no sé cómo decirlo en español, es la brewery más vieja de Denpasar, de la ciudad de Denpasar. No les puedo explicar el hambre que teníamos después de tanta caminata. Eran pasadas las 3 de la tarde y no comíamos nada desde el desayuno, así que el estómago pedía alimento. En el camino de vuelta a la casa de nuestros anfitriones paramos en un warung. Los warung son pequeños emprendimientos familiares, generalmente operados desde la propia vivienda, con algunas pocas mesas y sillas para sentarse a comer. Resultaron ser, a nuestro parecer, el lugar perfecto para comer auténticas comidas balinesas, porque es donde comen los locales. Lo bueno de comer en estos lugares no es solo la comida, sino también la oportunidad de interactuar con locales. Los muchachos que estaban sentados al lado nuestro se nos pusieron a charlar y apenas dijimos que éramos de Argentina, pronunciaron lo siguiente: Maradona. Any kids show, because before it's not, we don't have a many television here, only one television. Yeah. So many people only watch one television about Maradona. 1986. Yeah. For the first time I saw Maradona, for me, yeah, play in the World Cup. It's a good experience for us. Yeah, so many kids want to be Maradona. Yeah. After that. Yeah. Llegamos a comer a este restaurante y nos preguntaron obviamente el nombre de Aldo y le dijimos cómo se llamaba, y al lado nuestro hay otro Aldo que se llama exactamente igual y es de la misma, casi de la misma edad que nuestro Aldito. Una casualidad porque tampoco es un nombre muy común para Argentina. Enjoy your lunch. I will take pictures of Aldo, yeah? Cuidado. Aldo. Twins. Yeah, you put together. One is black, one is white. Black and white. 1, 2, 3. One more for me. Primer nasi goreng, 10 puntos. Con la panza llena y el corazón contento, volvimos a nuestra casa temporal. En el camino de vuelta íbamos parando a ver todos los ogo-ogo que encontrábamos. ¿Qué son los ogo-ogo? Son estas esculturas enormes hechas de bambú y papel maché que simbolizan demonios. Nuestros anfitriones nos contaban que son hechas enteramente por la juventud balinesa, que se involucra de lleno en la toma de decisiones y su ejecución para lograr crearlas. Teníamos la suerte de ver todo esto porque, sin saberlo, llegamos en vísperas del Año Nuevo balinés, Niepi. Pero más de eso en los próximos videos. ¿Digo papá? ¡Oro! ¿Viste que son todos diferentes colores? ¿Está? ¿Sí está? Ah, qué lindos que son, ¿viste? De todos colores. ¿Ahora sí? Rojo, azul, amarillo y naranja. Me encanta ese cartel. Nos explicaban los dueños que esa casita que está ahí atrás era de sus padres, que los balineses acostumbran a vivir varias generaciones juntas. Y después de que fallecieron, lo empezaron a alquilar
por Airbnb, al igual que donde estamos nosotros. Tiene unos detalles en madera impresionantes, la puerta y las ventanas. Es increíble. Todo lo que conocimos hoy merece atención. Definitivamente es un lugar que hay que explorarlo con los 5 sentidos, a estar abierto a experimentarlo a través de los 5 sentidos, porque es hermoso. A pesar de estar situada en plena ciudad, la casa de Ayu Ingura era un refugio lleno de paz y naturaleza. Vamos a tomar mate. Vete acá, vení. Kom. Este es Poglo. Ay, sí. Do you speak English, Poglo? Oh, good boy. Mi Poglo. Good boy, Poglo. Aldito tenía el privilegio de hacer la tarea de la escuela en este entorno. Dale, Aldo. Ay, Aldo, ya no estaba por preguntar a mamá. Dale, haz la tarea para Mr. Mian. Para Mr. Mohan. Su maestro le preparó un cuadernillo con actividades espectaculares para las 3 semanas. Se tomó el trabajo de personalizarlo, poniendo la información de Bali, palabras balinesas, imágenes de templos. Salvo lo de matemáticas, lo demás era básicamente como un diario de viajes donde tenía que ir contando qué había hecho, qué había aprendido, etc. Acabamos de llegar de cenar y comimos los 3 un plato que se llama Pakso Balum, que es una sopa con vegetales y unas albóndigas de cerdo, y que el caldo está cocinado con huesos también de cerdo y te lo sirven así. Y ahora vamos a jugar las cartas y a leer un poco de información que sacamos de la biblioteca. Y ya termina el día de hoy. Llegó el momento de cerrar el video del primer día, pero no sin antes compartir las fotos, medio a modo de chapa. Aunque el éxito youtubero para generar ingresos para nuestros viajes no sea lo nuestro, vamos a seguir creando estos videos. Fundamentalmente a modo de recuerdo para nosotros, pero también para quien disfrute de acompañarnos de manera virtual. Si ese fue el caso y disfrutaron el contenido, recuerden dejar su huella a modo de suscripción, me gusta y o comentario. No solo es lindo, sino que además nos ayuda a quizás en algún momento poder generar algún centavo. Ah, y si se quedan hasta el final, les compartimos lo que fue para nosotros la sorpresa más linda del 2023. Muchísimas gracias y hasta la próxima.